Encontramos, dialogamos, construimos y fortalecemos las culturas de la provincia para conocernos y reconocernos. Pichincha Nuclear, en territorio, juntos por la cultura. Bienvenidas y bienvenidos a Pichincha Nuclear en este lunes 12 de septiembre de 2022, cuando son exactamente las 4 de la tarde con 4 minutos. Quiero dar la bienvenida a mi colocutora de hoy. Ella es Gabriela Vivanco. Hola, Gaby. Hola, Satri, ¿cómo estás? Qué gusto compartir contigo esta cabina y quiero comentarles a todos los que nos están escuchando en la provincia de Pichincha que hoy estaremos con dos invitados especiales para hablar de la Expo Colectiva Pichincha 2022, que conjugó algunas decenas de artistas de la provincia, de las distintas parroquias rurales de Quito y de los cantones de la provincia. Estamos esperando a Gabriela, pero bueno, ya tenemos a Pancho en nuestras cabinas. Así es. Francisco Suárez, quien es gestor y productor cultural, pues ya está en las cabinas. Bienvenidos y vamos a pasar al segmento Las Aristas del Artista. Las aristas del artista. Qué gusto tenerles aquí. Bueno, Francisco, vamos a saludarle a nuestro invitado, pero primero les voy a contar un poco de quién se trata. Él es Francisco Suárez, nació en Ambato en 1986, es museólogo, gestor y productor cultural, es licenciado en Artes Visuales por la Pontificia Universidad Católica de el Ecuador, es cofundador del No Lugar, Arte Contemporáneo y director hasta 2022, y trabajó en El Pobre Diablo, Galería El Container como coordinador de eventos y exposiciones desde 2011 a 2012. Fue parte del programa Quito Cultura Viva de la Fundación Museos de la Ciudad como responsable del área Barrio, Museo y Jóvenes y Graffiti del 2012 al 2014, y ha trabajado con varios artistas, colectivos, archivos, colecciones e instituciones culturales nacionales e internacionales. Ha representado a No Lugar en las ferias de arte, Junta Buenos Aires 2012, Odeón Bogotá 2014 y 2015, Arte BA Buenos Aires 2014, 2015, 2016 y 2017 y Pinta Miami 2019. Se ha hecho acreedor a la beca de fondos concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador y del Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación en varias ocasiones. Ha impartido charlas y conferencias sobre arte contemporáneo, mercado y gestión cultural dentro y fuera del país. Actualmente es el coordinador de exposiciones y programas públicos del Centro Cultural Metropolitano de Quito. Vive y trabaja en Quito, aquí en Ecuador. Bienvenidísimo, Pancho. Qué gusto tenerte en la cabina. Hola, muchas gracias. Igual, muchas gracias por la invitación. Qué gusto acompañarles esta tarde para conversar un poquito. Bueno, y entonces hablemos un poco de la Expo Colectiva 2022, en qué consistió. Cuéntanos qué es lo que destacas tú de este proceso. Sí, primero que nada creo que fue interesante el hecho de tener una voluntad institucional, un poco de descentralizar la práctica y el uso de los espacios institucionales para la promoción de las artes y la cultura, ¿no? Que creo que es un poco la gestión que he estado tratando de hacer ahora la Casa de las Culturas en esta nueva gestión. Fue interesante cuando nos invitaron junto con Gaby a ser como una especie de jurado de selección y co-curaduría de esta exposición, en donde la premisa era trabajar con artistas que estén en el territorio de la provincia, no únicamente en la ciudad, ¿no? Nuevamente con este interés tal vez de descentralizar el tipo de práctica y ver también qué se está produciendo en territorio, digamos. Entonces por ahí creo que me pareció interesante, entonces pensé que no va a ser trabajar como en una expo tan convencional como lo he venido haciendo durante el tiempo, ¿no? Que ha sido más centrarnos en trabajar en la ciudad de Quito o en la ciudad de Guayaquil como, digamos, en los centros, ¿no? Más que trabajar con las periferias, entendiendo que hay otro tipo de prácticas y otras formas de producción en estos lugares, ¿no? Desde más una gestión comunitaria, o sea, desde trabajar más bien los artistas que muchas veces tal vez no están
en una relación tan fuerte o no tienen como tanto acceso de nuevo a la institucionalidad, ¿no? Entonces creo que por ahí fue como una de las primeras cosas que cuando pensé, chuta, va a llegar de todo. Entonces va a ser, en ese sentido me parecería interesante porque de nuevo, o sea, va a ser trabajar tal vez con artistas que no conozco, que eso a mí me parece, siempre me gusta, ¿no? O sea, como cuando no tienes idea de qué es lo que está haciendo un artista, ver qué propone, cuál ha sido su cuerpo de obra, más o menos cuál ha sido su recorrido, por qué está trabajando con lo que está trabajando. Entonces creo que eso fue como una de las primeras cosas. Y claro, me pareció un gesto de nuevo interesante desde la institución, ver cómo se pueden cambiar el tipo de relaciones que se tienen, ¿no? O sea, digamos, las instituciones culturales y las instituciones culturales públicas, sobre todo, tienen un deber o una misión, ¿no? O sea, que es nuevamente trabajar para el público en general, pero con los artistas generando acceso y democracia a las prácticas culturales. Entonces, por ahí creo que me parecía que cobraba fuerza la posibilidad de hacer este proyecto, ¿no? Que aparte se hizo a partir de una convocatoria pública, entonces ahí tienes como de nuevo unos mecanismos para democratizar, digamos, el acceso. Y nada, pues ver que iba llegando, así como con la Gaby estábamos especulando un montón de que iba a llegar, no sabíamos. Y eso nos emocionaba mucho, creo. Y justamente en esta diversidad, porque fueron algunos, no sé cuántos exactamente, los que expusieron, pero entre esta diversidad de artistas, ¿cuáles, haciendo como una valoración, yo sé que muy general, muy breve, qué tipo de obras y también cuáles ves las fortalezas en la producción de lo que se está haciendo aquí en la provincia de Pichincha? O sea, claro, bueno, o sea, creo que sí era muy diverso porque, bueno, había como una predominancia, digamos, de una mayor cantidad de obras producidas en formato pictórico. Sin embargo, por ahí sí tenías un par de cosas en video, en dibujo, en esculturas, objetos. Entonces, no sé, o sea, creo que generar juicios de valor es como un poco complejo. Sin embargo, lo que sí daría valor es como desde la autogestión y muchas veces desde las prácticas autodidactas, como los artistas están formándose y están buscando abrirse campo dentro de un contexto, ¿no? Que era básicamente lo que vimos ahí. También era interesante en una cuestión generacional, o sea, casi siempre se manejan, o tal vez desde los circuitos más oficiales o más centrales, se maneja una cuestión de lo etario, ¿no? De la edad como una posibilidad hacia esta categoría de lo emergente en el arte, ¿no? Entonces los artistas emergentes son solo hasta que tienen 30 años o que tienen hasta 35 años. Sin embargo, hay que considerar unas condiciones, ¿no? O sea, como, no sé, artistas que tal vez sí se formaron desde una temprana edad en un espacio de formación académica, o sea, en alguna de las 3 universidades, por ejemplo, de aquí de la ciudad, para ser artistas. Entonces, tal vez en una temprana edad lograron empezar a acceder a estos espacios. Aquí nos enfrentábamos a artistas con los que tal vez, o sea, se los puede considerar emergentes, no por una cuestión de edad, sino por una cuestión de cuándo empezaron su práctica, ¿no? Porque habían artistas tal vez desde los 21, 22 años hasta artistas que estaban hasta los 50 años, ¿no? Entonces también unir generacionalmente y dejar de lado como estas etiquetas o estas convenciones de qué es lo emergente para que se pueda ver una producción que no se ha visto tal vez dentro de la casa o dentro de la ciudad, me parecía como interesante, ¿no? Y de ahí, claro, o sea, creo que la diversidad como se centraba mucho también en pensar desde el territorio, entendías como las representaciones o las cosas que ibas viendo en cada una de las obras respondían directamente a los contextos de los artistas, ¿no? Entonces había mucha representación sobre, por ejemplo, de las fiestas populares, ¿no? Que son más comunes ahora en las parroquias antes que en la ciudad. Entonces hay por ahí una cuestión antropológica interesante en cuanto a la representación de esas prácticas, porque también son artistas que no llegan desde un contexto exterior a representar este tipo de prácticas, como pasa mucho, por ejemplo, en la fotografía documental, ¿no? Y que es como una de las cosas que se puede tal vez poner en discusión y en debate sobre la fotografía documental, ¿no? De que puede ser una práctica extractivista en cierto punto. Los artistas que presentaron obras en este sentido, en esta exposición, o sea, son artistas que están en el territorio, están representando ese tipo de prácticas o ese cotidiano que está en ese territorio, ¿no? Entonces había como unas cuestiones de valoración que creo que sí de nuevo nos desafiaron al momento de trabajar y ver todas las obras, las propuestas. Y desde lo que ustedes hacen, desde la labor de la curaduría, ¿qué es lo que sienten que es más complicado y qué es lo que sienten que es más gratificante?
Chuta, qué difícil. O sea, creo que siempre, no sé, creo que siempre va a haber primero inconformidad, ¿no? O sea, creo que no podemos hacer felices a todos y a todas y a todes, entonces creo que desde ahí es una cosa, es una práctica que debe guardar cierto cuidado, ¿no? Sobre todo, de nuevo, cuando se trabaja desde la institución pública, ¿no? Creo que desde los proyectos privados hay una permisividad mayor para poder trabajar con ciertos artistas, porque nuevamente estás trabajando con fondos privados, no tienes que responder a unas ciertas responsabilidades que tienen las instituciones públicas. Entonces creo que desde ahí es como una de las primeras cosas feas o difíciles de trabajar, no sé, desde la curaduría o desde la gestión cultural, porque no vas a poder hacer felices a todos. Creo que eso nunca va a ser posible. Pero creo que siempre va a ser gratificante, o sea, la posibilidad de trabajar con arte y en arte y en cultura. O sea, yo me formé para ser artista, terminé no siendo artista, sin embargo trabajo con arte y creo que eso es una cosa que lo hago todos los días. O sea, desde trabajar ahora en una institución pública o desde no lugar en su momento, creo que siempre eso ha sido algo que me interesó. Entonces, claro, o sea, creo que algo muy gratificante siempre va a ser como terminar de montar una exposición, por ejemplo, y tener como todo dispuesto y que se abran las puertas y que la gente pueda entrar y empezar a hablar, a ver las obras, a ver cómo se relacionan con esas obras, si les gustan, si no les gustan también, o sea, por qué. Entonces creo que esa es una de las cosas. De ahí siempre, como dije, o sea, me gusta trabajar con artistas que no conozco. Entonces, desde No Lugar, por ejemplo, siempre se ha tratado de manejar convocatorias públicas para los proyectos que hemos hecho, ¿no? O sea, de nuevo, para ver qué se está haciendo, quién está trabajando, o sea, en qué andan los artistas, porque cada año van a salir nuevos artistas, ¿no? Entonces uno como que también eso le ayuda a actualizarse y entender un poco cómo está evolucionando, cambiando la práctica artística local. Entonces eso, y de ahí, claro, o sea, esto de nuevo fue un reto. Yo un momento tuve miedo y era como dije, chuta, ¿y ahora qué me metí? O sea, ¿por qué acepté trabajar en esto? Pero me pareció de nuevo interesante porque te enfrentas tal vez a otras formas de producción que responden de nuevo a otras necesidades y a otros contextos, ¿no? Y desde ahí se van resolviendo como ciertas cosas. Pero me va quedando la duda todavía de que me dices que estudiaste para artista, pero acabaste haciendo curaduría. ¿Qué pasó ahí? ¿A dónde te fue llevando el camino de la vida? No sé, eso fue interesante. O sea, al final, claro, o sea, digamos, no hay, aquí en Ecuador, al menos, o sea, como en el territorio nacional, no hay una escuela de formación para curaduría o gestión de tercer grado, ¿no? O sea, de tercer nivel. Sino la mayoría son, de nuevo, artistas, o sea, son escuelas de arte que te enseñan a ser artista, ¿no? Y claro, yo creo que entré igual con la ilusión de ser artista en un momento, y sí, o sea, sí lo hice, ¿no? O sea, tuve como un momento en el que hice obras, participé de exposiciones, con amigos, con conocidos, pero claro, o sea, creo que el giro se dio un poco al momento de saltar al campo profesional, cuando nosotros, en 2010, que ya son 12 años, salimos de la universidad, como egresamos y nos quisimos insertar en un campo profesional. Claro, las opciones eran mucho menores que las que tenemos ahora. Creo que ahora hay una efervescencia en cuanto a nuevas instituciones o proyectos privados e independientes que están generando apoyo a artistas jóvenes o emergentes que están como tratando de ingresar a un campo profesional. Pero en el 2010 era otro el panorama, ¿no? Todavía no existía el Centro de Arte Contemporáneo, por ejemplo, que es como, creo que es la institución más importante que trabaja con arte contemporáneo a nivel nacional. Es una institución joven, entonces hay como una apertura interesante de nuevas propuestas de artistas emergentes o de artistas con trayectorias cortas. Entonces fue una decisión un poco colectiva de quienes éramos compañeros en ese momento en la universidad, que decidimos, con la ayuda de una profesora que nos prestó un espacio donde ella tenía su taller de arte, su taller de escultura, decidir como entre 10 amigos ponernos un espacio para mostrar nuestro propio trabajo, ¿no? Y el de nuestros pares, o sea, de nosotros mismos, de nuestros amigos o colegas de la Universidad Central o de la San Francisco que estaban en una situación parecida. Entonces, ese es No Lugar. Sí, ahí nace No Lugar, ¿no? O sea, como una respuesta a una necesidad propia, ¿no? Claro. Entonces, como desde... Y ahí empezar a saber lo que es la autogestión, lo que es la gestión cultural, lo que es la curaduría, mucho desde la intuición, ¿no? Trabajando, aprendiendo en el hacer.
Entonces creo que ahí nos fuimos formando, fue como el posgrado para todos, yo creo, porque fuimos aprendiendo desde la práctica, o sea, desde trabajar con artistas locales, después a nivel nacional, después a nivel internacional, ir aprendiendo cómo, no sé, cómo gestionar, cómo curar una exposición, o sea, qué es la práctica de la curaduría, o sea, y todo lo que involucra eso, ¿no? O sea, que en la academia lo vimos, pero no lo vimos tan a fondo, y claro, desde la práctica, desde un propio interés se fue ahí armando un perfil profesional y una práctica profesional, que es la que llevamos hasta ahora. Justamente nos llamaba la atención esto del no lugar, nos estás contando un poco la experiencia y una pregunta que nos hacíamos antes de tener esta exposición era justamente los espacios expositivos que existen en la provincia, porque podemos pensar que aquí en Quito hay algunos, pero en la provincia, como en los distintos cantones, la realidad es un poco diversa, justamente diferente, se están formando nuevos espacios. ¿Cuál es la importancia de espacios en los que se puedan compartir experiencias? Porque creo que eso también fue un poco la expo colectiva. O sea, creo que eso es súper importante, ¿no? Finalmente creo que también las instituciones o los espacios o privados o públicos, autogestionados, independientes o como se les quiera llamar, funcionan como eso, ¿no? Como lo que acabas de decir, como un lugar de encuentro. O sea, a la final sirven, o sea, nosotros cuando pensamos en un lugar pensamos como un espacio para la comunidad artística finalmente, ¿no? O sea, donde podamos, quienes estamos trabajando en esto, quienes estamos queriendo trabajar en esto, empezar, encontrarnos y ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces creo que eso es como muy, muy importante. O sea, hablando como por ejemplo de una cuestión ya más desde el territorio, creo que hay igual el mismo tipo de intereses y como necesidades dentro de esas comunidades. Sin embargo, claro, de nuevo responden a otras cosas. Por ahí me parece interesante el tipo de trabajo que hace, por ejemplo, Al Zurich, ¿no? O sea, que es un encuentro de arte y comunidad que, claro, empezó con una base solo en el sur de la ciudad y ahora ha ampliado un poco su campo a trabajar de nuevo en el territorio y en las parroquias o en parroquias rurales o como en la zona en diferentes territorios, generando espacios de nuevo de encuentro desde la gestión comunitaria, ¿no? Que responde a otras lógicas completamente diferentes, que es como trabajar en la ciudad como centralizada y supuestamente con las mega instituciones, que también las instituciones siguen en construcción, claro, versus eso, ¿no? Pero creo que eso es lo rescatable de nuevo, o sea, como tal vez, o sea, en un lugar ha servido eso como un punto de encuentro para la generación de proyectos, tal vez también ha servido como un referente para que otros proyectos empiecen. Creo que es necesario, ¿no? Creo que es necesario, hay que lanzarse a hacer eso para que esa tal vez semilla o esa pica se vaya expandiendo y otra gente se pueda ir incorporando. Ahora hay unos 8 o 10 espacios independientes al menos en la ciudad y claro, cada uno responde a diferentes necesidades, ¿no? O sea, como, no sé, el Búnker, que es como trabajar más desde la autopublicación, Más Arte se decantó más por ir al mercado, la N24, que es una galería relativamente joven que no tiene ni 2 años. Entonces, Puente, que es también como de unos amigos, que es más un laboratorio más dedicado a la pedagogía o a la formación. Uh-huh. Entonces, creo que eso es importante como pensarlo todo el tiempo. Bueno, entonces, ahora nos vamos con algo de música. Esto es Enjundia de Caifó. Y regresamos aquí en Pichincha Nuclear en Territorio, Juntos por la Cultura. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con Francisco Suárez sobre los espacios expositivos de la provincia de Pichincha. Y ahora vamos a ir a conocer un poco más a fondo a nuestro invitado en el segmento Entre Nos. Entre Nos. Bueno, les comentamos a todos los que nos están escuchando, estamos justamente con Francisco Suárez hablando un poco de los espacios expositivos aquí en la provincia y en especial de la exposición que tuvimos hace poco, la Expo Colectiva Pichincha 2022, que juntó a varios artistas de distintas localidades
de esta provincia. Bueno, te cuento también a ti, Pancho, y a todos los que nos están escuchando, que esta fue una exposición muy importante para el núcleo de Pichincha, que de hecho coincidió con el primer aniversario de la gestión actual. Un poco cuando se conversaba sobre esta exposición, la idea era visibilizar las obras de los artistas, lo que tú decías, de estos artistas que tal vez no han tenido el acceso a estos espacios de la casa, y que bueno, con la nueva reestructura que está teniendo, la nueva visión que está teniendo, un poco reapropiarnos de esos espacios que han sido de todos y de todas históricamente. Entonces, un poco quisiera que nos cuentes un poco del acceso a los espacios expositivos de los nuevos artistas, que como la gente que te está escuchando, los nuevos artistas que te están escuchando, para acceder a los espacios expositivos, cómo buscarse o abrirse camino en ese ámbito. Chuta, qué difícil. Sí, o sea, creo que todo también responde mucho a procesos, ¿no? O sea, creo que de nuevo una muy buena opción, y siempre va a ser, creo, una buena opción cuando un artista es joven, cuando un artista está iniciando su carrera, creo que es de nuevo trabajar con convocatorias, ¿no? Generalmente, tanto espacios públicos como privados manejan convocatorias públicas, como se hizo en la última exposición Pichincha 2022, en la que participamos junto a Gaby. Sí, o sea, creo que la convocatoria pública es como el mecanismo un poco más... democrático. Sí, democrático de nuevo es una palabra conflictiva, ¿no? Pero accesible, ¿no? O sea, que te da el chance de poder relacionarte con las instituciones. Un poco cuando nosotros estábamos pensando, nos pidieron escribir un texto curatorial justamente para la exhibición. O sea, digamos, la diversidad de trabajos que se presentan, o sea, no te da para poder escribir un concepto curatorial que tal vez abrace toda la diversidad de temáticas, de técnicas, de contenidos que están inmersos dentro de la exhibición, sino que claro, lo que abrazaba toda la exhibición era de nuevo esta premisa de la casa, ¿no? Al hacer la convocatoria, que era, no sé, generar un espacio de accesibilidad, poder trabajar con artistas en territorio, descentralizar la práctica de la gestión cultural pública, ¿no? Entonces por ahí nos lanzamos un poco a escribir un texto con la Gaby, y para entender de nuevo cómo se están relacionando artistas con instituciones, que va a ser siempre, yo creo, un tema de debate y un tema que me parece interesante, ¿no? Entonces creo que por ahí creo que es interesante. O sea, siempre hay que buscar la posibilidad de, o sea, desde el Estado, en un primer momento se están generando como convocatorias públicas para acceso no solamente a espacios, sino a fondos públicos, desde el IFSI, por ejemplo, o no sé, desde el Centro de Arte Contemporáneo con el Mariano Aguilera, por ejemplo, o Premio Brasil, que son posibilidades para artistas jóvenes que tengan el chance de exhibir, por ejemplo, en el Centro de Arte Contemporáneo y ganar dos premios, ¿no? Que es lo que entrega Premio Brasil. El Mariano Aguilera también es un premio. El IFSI son fondos para producción y circulación de productos artísticos o culturales. Entonces creo que hay eso. De nuevo, o sea, por ejemplo, Más Arte, la Gaby todos los años maneja una convocatoria pública, ¿no? Entonces es como bastante fácil de aplicar, solo ya creo que pide el portafolio y una propuesta expositiva. Entonces los artistas tienen como el chance de armar, como de postular con eso, y bueno, ya queda como un poco al criterio de la Gaby, o si es que ya arma uno algún comité externo para evaluar las propuestas y armar una agenda anual en su espacio. Con el lugar manejamos unos mecanismos parecidos. Pero creo que también es interesante cuando los artistas mismos generan proyectos y trabajan desde la autogestión, ¿no? O sea, que era un poco como el ejemplo que ya les di, como empezó en un lugar. O sea, nosotros simplemente decidimos buscar un espacio, adecuarlo a unas necesidades que teníamos y empezar a trabajar desde un sentido de fraternidad o de compañerismo, ¿no? Entendiendo que necesitábamos un lugar para exhibir, para que la gente, o al menos la comunidad artística, pueda ver qué es lo que estamos haciendo o proponiendo, ¿no? Creo que también hay que considerar las instituciones, ¿no? O sea, si es que en este momento la Casa de la Cultura y desde los núcleos está como... hay una voluntad política, que al final también es una voluntad política para generar política pública. Creo que es un momento para buscar aprovechar eso, ¿no? O sea, como el taller, no sé, perdón, el taller que dimos la semana anterior con la Gaby, que era un taller sobre gestión y curaduría. Entonces, para que los artistas o no artistas
o trabajadores de la cultura tengan como unas nociones de cómo ha sido tal vez la trayectoria de la Gaby, cómo ha sido mi trayectoria, y entiendan más o menos qué es lo que hemos hecho para resolver esas necesidades que se tienen todo el tiempo en el campo de la cultura, ¿no? O sea, desde instituciones hasta como los individuos y los artistas. Sí, justo queríamos preguntarte sobre la experiencia que ustedes tuvieron con el taller de curaduría, porque seguido de la expo se dio este taller. Entonces, cuéntanos, ¿cómo lo vieron ustedes? Estuvo súper rico, ¿no? O sea, a mí siempre que me ponen a dar talleres me complico, así es como... O sea, digamos, la pedagogía o tal vez la enseñanza no ha sido un fuerte dentro de mi práctica profesional, pero siempre he estado en espacios de formación, o creo que mi propia carrera profesional ha sido un espacio de formación propio, ¿no? Claro. Entonces la idea era un poco desde dos lugares compartir cómo se maneja la cuestión de curaduría y la cuestión de gestión. Entonces fue reunirnos primero con la Gaby, un poco planificar qué les vamos a decir. Justamente hace rato me decían así, esa fue como tener dos puntos de vista que no necesariamente tienen que ser acordar en todo lo que, en todas las formas de trabajo. Entonces fue primero una negociación con la Gaby, ¿no? Para pensar cómo vamos a dar el taller. También era un reto porque el taller era de 2 horas diarias, entonces el tiempo vuela cuando estás dando clases, cuando estás presentando. Pero lo que me pareció rico fue que todos los asistentes, quienes participaron del taller, fueron muy proactivos y estaban como todo el tiempo preguntando o diciéndonos cosas, ¿no? Que muchas veces, a veces cuando das talleres, la gente solo no dice nada y al final no pregunta nada y ese es un bajón. Claro, estaban ávidos de conocimiento. Sí, o sea, porque claro, un poco lo que les mostrábamos era cómo hemos venido trabajando y claro, nos preguntaban, o sea, y en este caso, ¿qué se hace? O en este caso, ¿qué hicieron? O ¿por qué decidieron hacer esto, no? Entonces creo que hubo una retroalimentación de las dos partes, ¿no? O sea, tanto de las personas que participaron del taller como de nosotros al momento de generar este diálogo. Y fue interesante porque también era un grupo diverso, de nuevo, ¿no? En una cuestión de que no todos eran artistas, no todos eran gestores, no todos eran investigadores o curadores, o que querían, o que se perfilan para ese lugar. Y también etaria, ¿no? Porque habían de nuevo como una cuestión tal vez gente muy joven, que tal vez todavía eran estudiantes de universidad, hasta artistas ya más grandes, ¿no? Que también algunos participaron de la exposición y por eso se enteraron y decidieron meterse al taller, ¿no? Y claro, de nuevo, me parecía interesante el hecho de que nosotros damos unos modelos de gestión muy desde lo personal y desde el lugar donde estamos, ¿no? Desde la ciudad, desde estar en Quito, desde de nuevo haber tenido una formación académica tal vez. Pero claro, habían otras personas que, claro, nos decían, yo que se me acuerdo, un man que quiere hacer una expo sobre los diablos de Alangasí, que es un pintor de Alangasí, ¿no? Y él mantiene como todo un archivo y un acervo de fotografías y de videos y cosas que el man ha heredado y ha ido como formando desde su lugar. Y claro, al man tampoco le interesa hacer esa exposición en la ciudad de Quito, sino mantenerla dentro de esa comunidad. Entonces, como una gestión territorial. Entonces creo que eso me pareció como que fue muy rico, ¿no? O sea, de nuevo la diversidad y que nos estén preguntando a cada rato por qué hacemos lo que hacemos. Porque no es una verdad, no solo es una experiencia. Y ahí también creo que es importante, a ver, como para los que nos están escuchando, contarles que también fue un proceso esto de la exposición porque tenía una primera parte, de hecho, unos días antes de que se inaugurara la exposición colectiva Pichincha 2022 con la convocatoria y todo, se presentaron ya los estudiantes de los que se terminaban el ciclo del EFAN. Entonces se presentaron sus obras varios estudiantes de EFAN y ese fue como el inicio de este proceso. Después estuvo, bueno, la convocatoria y la exposición. Y después está este taller que tenía como esta parte como teórica, que justamente fue una parte como más de debate, de contar experiencias, de compartir, pero también tiene una parte práctica. Esta parte práctica, ¿cuál es el producto de esto? ¿Nos puedes contar? Claro, o sea, finalmente sí, o sea, la premisa del taller cuando nos invitaron era tener una parte teórica, un poco, de nuevo, fue más compartir experiencias y un poco también como mostrar referentes dentro de la historia del arte y dentro del contexto local sobre desde la gestión y la curaduría. Sin embargo, claro, o sea, creo que la gestión cultural, la gestión artística es una práctica creativa finalmente, ¿no? Entonces tiene un componente fuerte del hacer.
Entonces, con la Gaby, claro, fue la decisión de hacer una clase teórica en un primer momento, pero y en esa clase teórica igual darles como ciertas guías prácticas, ¿no? Entonces, incluso la parte teórica la dividimos como una partecita donde les enseñamos como técnicas de montaje. Claro, les enseñamos ciertos manuales internacionales de museografía y ciertas como regulaciones al momento de montar una obra y demás cosas, que esas reglas igual pueden ser rotas, como siempre les explicamos desde un inicio a todos los participantes del taller. Pero claro, la segunda parte era armar una exposición y que todos los talleristas, todas las personas que fueron al taller, gestionen toda la exposición, ¿no? O sea, desde la gestión de obra hasta el montaje y la inauguración. Que eso se fue haciendo un poco en la semana anterior, trabajando desde WhatsApp con todos. Y se presentó una posibilidad de trabajar con la Universidad Central, ¿no? Entonces los estudiantes de una de las clases de grabado de la Universidad Central nos pasaron una propuesta con sus trabajos de fin de semestre, y la idea era como a partir de eso, que ya eran como unos contenidos establecidos, que me parecía como una forma súper clara de darles un ejercicio más práctico para resolverlo, hacer una exposición, ¿no? Entonces se puso a disposición eso, se armaron dos grupos, digamos un grupo que más se dedicó como a la parte de curaduría y otro grupo que está dedicado más a la parte de gestión y museografía y montaje de producción de la exposición, ¿no? Entonces los de curaduría hicieron una selección, dividieron algunas de las obras por algunos conceptos que tal vez las iban abrazando, se hizo una división de obra y eso se le pasó al otro grupo para que ellos se encarguen en cambio del montaje que estamos terminando de realizarlo ahorita aquí justamente en la casona de la Casa de la Cultura, ¿no? Entonces nos reunimos este sábado como con todas las obras. También fue chévere porque llegaron los chicos, los artistas que son dueños de las obras, que son de la Universidad Central. Entonces empezamos a hacer este trabajo de montaje, ¿no? Uh-huh. Y las decisiones que se tienen que tomar en ese momento, ¿no? Porque siempre, o sea, claro, nosotros dimos como, tienen que hacer un plano de montaje y un poco más o menos planificar cómo se va a montar, pero cuando llegas a la sala todo cambia, o sea, porque de ley va a cambiar, o sea, va a haber cosas que tal vez no previste, o condiciones, circunstancias, ya sea del espacio, de las mismas obras, que te hacen cambiar un poco las cosas, y les dejamos que jueguen, ¿no? O sea, que empiecen así como a tomar ciertas decisiones, si es que alguna obra se monta de alguna forma, si es que se quiere hacer un montaje más lineal, o si se quiere como un poco jugar con alturas. Entonces era como aprender haciendo nuevamente, ¿no? O sea, ya hay un poco a partir de algunos de los ejemplos y de las experiencias propias que les compartimos con Gaby en los 3 días anteriores del taller. O sea, eso llevarlo al espacio, ¿no? Y aplicarlo. Entonces estuvo bastante rico, o sea, creo que se resolvió de una manera creativa de nuevo, o sea, muy lúdica, como jugando, equivocándose en el espacio de nuevo, que creo que eso es importante también, eso es parte como del proceso. ¿Y ya está disponible para que la gente la pueda visitar? No, todavía. Este sábado vamos a inaugurar la exposición, se inaugura a las 6 de la tarde aquí en sábado 17 me parece que es este sábado. Uh-huh. Sí, sábado 17. De septiembre a las 6 de la tarde se inaugura. Entonces hay como ciertos detallitos porque también parte de la del taller era hacer todo el diseño museográfico, ¿no? Que tiene que ver con cédulas de cada una de las obras, señalética, textos de sala y además de elementos museográficos que también forman parte de una exposición. Entonces los mismos participantes del taller se encargaron de hacer el diseño de eso, de redactar unos textos que van a ir en sala y de hacer el diseño y la producción de eso. Y esta semana, cuando nos entregue el proveedor todos estos elementos, vamos a coordinar un día para hacer el montaje con ellos mismos, que ellos se encarguen de hacer eso, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos entonces con un poco de música. Este es un bello poema de Sarawi Andrango, transformado en música, y esto es del Lumbre de Señor Maniquí. Y regresamos en Pichincha Nuclear. Regresamos en Pichincha Nuclear. Qué grata conversación con nuestro invitado. Y cuéntanos cuáles son las redes sociales en donde pueden seguirte, pueden seguir tu trabajo, pueden contactarte o del lugar donde estás trabajando también, ¿no? Bueno, mis redes sociales de No Lugar pueden seguirnos, está en Instagram como No Lugar_AC y Facebook como No Lugar. También del Centro Cultural Metropolitano, que es donde estoy actualmente trabajando, está en Instagram como Centro Cultural Q y en Facebook como Centro Cultural Metropolitano. Y de la Gaby, que bueno, ahorita no pudo llegar,
pero de Más Arte está como Más Arte Galería Taller en Instagram y Más Arte Galería Taller en Facebook. También si es que quieren seguirnos y ver a qué nos dedicamos. Muy bien, entonces seguirlos entonces. Sí, les mandamos un saludo gigante también a Gaby. Gaby Moyano no pudo estar hoy con nosotros porque tuvo algunas complicaciones, pero le mandamos un abrazo gigante y una gratitud inmensa por parte del Núcleo Pichincha por todo este proceso que ha hecho también con Francisco. Y bueno, también les invitamos a seguir nuestras redes sociales, las redes del Núcleo Pichincha, como Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter y también en TikTok, donde subimos contenido permanentemente. Además, les contamos que estamos rediseñando nuestra página web, pero ya tenemos un nuevo dominio que es sepichincha.gov.es, donde nos pueden visitar. Y la próxima semana estaremos conversando con los organizadores del Festival de Poesía Paralelo Cero. Por eso les esperamos el próximo lunes a las 4 aquí en Cultura FM. Y les invitamos a que también envíen sus propuestas para nuestra agenda cultural, la agenda cultural de la provincia, sobre los eventos que tienen planificados para que los compartamos en este espacio. Les contamos que tenemos los encuentros territoriales para la construcción del POA 2023 del Núcleo Pichincha. Participa en esta reunión que definirá las principales líneas de acción para el próximo año. Además, les contamos que tenemos nuevas residencias en el Pabellón de las Artes y pueden revisar la agenda y todas las propuestas de talleres, los procesos formativos y también de creación que se están llevando a cabo en nuestra página de Facebook como Pabellón de las Artes Quito. La asamblea, la Casa de las Culturas, está realizando asambleas interprovinciales de las culturas que la está organizando y en Imbabura se llevará a cabo el 14 de octubre. Del 11 al 25 de septiembre se realizará la presentación de teatro Maíz Bajo la Tierra del colectivo escénico Andamio y de Sintramoya, del grupo de teatro Sintramoya. Ya tuvieron su primera presentación, nos contaron que les fue muy bien allá en Carapungo y bueno, tendrán algunas presentaciones también aquí en la Casa de la Cultura y en otros barrios populares de Quito. La Cueva de los Ratones de Titiripatio, todos los domingos de septiembre a las 2:30 en la Casona del Ilaló, no te la puedes perder, esto para los más pequeñitos de la casa. Y bueno, justo ayer fue 11 de septiembre, septiembre es el mes de Violeta Parra justamente y en conmemoración a ella se está realizando un Violeta Parra sinfónico, el evento que se llevará a cabo el sábado 17 de septiembre en el Teatro de la Casa de la Cultura aquí en Quito a las 19 horas y la entrada es libre hasta llenar aforo. Este sábado 17 también tendremos justamente la inauguración de esta exposición que han trabajado los chicos del taller. Y bueno, también son en las salas de la Casona, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y cerramos el 24 de septiembre con tango de Gardela Piazzolla en el Teatro San Gabriel. Esto es el sábado 24 de septiembre, no te lo puedes perder. Muchas gracias, Francisco, por ser parte del programa Pichincha Nuclear de este día lunes. Nos llena mucho saber cómo otras instituciones también están trabajando, y no solamente desde la parte institucional, sino también espacios que son independientes y que pues continúan con su labor. Gracias a ustedes por la invitación, ha sido muy chévere el espacio de diálogo, compartir un poco la experiencia personal y del taller, y también, bueno, de invitarles para la exposición del día sábado, que se repitan estos espacios con todo tipo de actores culturales. Muy bien, entonces eso es todo por hoy en Pichincha Nuclear, cuando son las 4 de la tarde con 54 minutos. Les invitamos nuevamente a seguir nuestras redes sociales para que se enteren de todas las actividades que estamos realizando a nivel de la provincia. Yo soy Satrina, nos escuchamos pronto. Y nos vamos a despedir con un poco de música. Esto es de la Mafia Andina, Amaru Rap Quichua, pero antes también queremos agradecerles a todos los artistas que participaron en la Expo Colectiva Pichincha 2022, a todos los artistas de la provincia que siguen haciendo, trabajando de manera autogestionada, de manera independiente y también buscando las formas de seguir realizando su arte y contribuyendo al arte y la cultura de la provincia. Entonces les mandamos un saludo y un beso gigante por parte de todos los que conformamos el Núcleo Pichincha y nos despedimos. Nos vemos el próximo lunes a las 4 aquí en Cultura FM. Escuchamos en el próximo programa. Somos Pichincha Nuclear. En territorio, juntos por la cultura.
Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Los sonidos ecuatorianos ya tienen su espacio.